En el día de hoy entramos a Hechos capítulo 5 y vimos el final del número 4. En el día de ayer vimos que Dios se estaba moviendo tremendamente y estaba poniendo en el corazón de muchos de darlo todo para la ayuda del pueblo, para que hubiera todo en común y no hubiera necesidades. En medio de este ambiente comenzamos el capítulo 5 y en ella vemos que dos personas, Ananías y Zafira, un matrimonio, pues querían también pues hacerse ver de que ellos pues estaban totalmente entregados a la obra del Señor y querían el reconocimiento pues del pueblo y de Dios también, si fuese posible. Y entonces dice la palabra que entonces ellos vendieron su propiedad y entonces ellos tuvieron el plan, bueno, pues vamos a dar este dinero, parece, lo decimos que lo vendimos a esta de esta cantidad, lo damos y nos hacemos ver muy bien. Entonces, ellos vienen con ese plan y le entregan a Pedro y a los apóstoles X cantidad de dinero. Cuando el Espíritu de Dios le revela a Pedro que él verdaderamente había pecado contra el Espíritu Santo y había entonces sustraído del dinero y había dicho, esto es todo lo que me costó, a pesar de que él se mantuvo una cantidad de ese dinero en su bolsillo. Bueno, en medio de este mover de pureza en medio del pueblo, entra una persona que trata de hacerse pasar que lo está dando todo cuando verdaderamente está dando una porción nada más. Y esto él lo hizo con toda intención y alevosía, al punto de que entonces dice la palabra que él engañó a Dios, dice la palabra. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ya ahí entonces vemos lo que el pecado que lleva a la muerte. Hemos visto en otros lugares, y lo vamos a estudiar más adelante, donde hay pecados que no son, que ni siquiera debemos de orar por la persona porque es un pecado de muerte. Bueno, en este caso es lo que vemos aquí, el pecado de muerte, que Pedro en vez de orar por ellos, básicamente le dice las palabras que dice, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y dice que al oír Ananías estas palabras cayó muerto. Entonces, vemos que después la esposa, de nuevo ella pues tuvo horas más tarde, pues ella tuvo la oportunidad de arrepentirse, de haber pensado lo que había hecho y cuando viene donde los apóstoles, ella no sabía que su esposo había expirado y ella también miente y entonces el Espíritu Santo pues sustrae el espíritu y vemos que ella cae muerta también. Y vemos, mi hermano, que la diferencia entre el pecar y el pecado que lleva a la muerte. Quiero simplemente mencionar esto. En el libro de Santiago, capítulo 1, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el capítulo 1, versículo 15, continúa diciendo, entonces la concupiscencia o el deseo de medio de la carne, una vez que ha concebido, da a luz pecado. ¿Ok? Estamos bien hasta ahora, estamos mal, pero estamos bien. Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ya siendo terminado y habiendo renegado contra la posibilidad de arrepentirse, entonces da a luz la muerte. Entonces se convierte en un pecado de muerte. Dios nos libre de caer en esa situación. Continuamos hablando en el capítulo 5, versículo 12 al 16, donde vemos que Dios está haciendo milagros y prodigios en medio de un pueblo que se santifica a Dios. Y hemos visto que la santidad es importante para que la pureza de Dios se manifieste y haga milagros y prodigios. Y dice la palabra que, versículo 16, que muchos venían a Jerusalén de lugares distantes trayendo enfermos, atormentados de espíritu y todos eran sanados. Entonces vimos que entonces en medio